estamos, hay un fallo importante, hay un fallo en el tratamiento, hay un fallo porque no se está tratando la causa que provocó el problema, solo se ha tratado la sintomatología, es decir, la causa que está tratando, o sea, provocando el síntoma, pero no realmente lo que ha provocado esa causa, que es la lesión de carácter estructural o biomecánico que padece el paciente y que es, pues, en definitiva, lo más importante que habría que solucionar para que ese paciente no tuviera otra vez los problemas. Porque la hernia discal siempre precede, o sea, siempre está supeditada a lesiones anteriores de lumbalgias. Es decir, una persona que ha tenido una hernia discal y que ha tenido una ciática o padezca de una ciática, siempre ha estado con problemas lumbares y cada vez más repetitivos, es decir, hace 5 años tenía lumbalgia una vez por año, luego hace 4 años la tenía 2 veces por año, hace 3 años la tenía 5 veces por año y ahora al final la tenía todas las semanas. O sea que de golpe porrazo no nos va a aparecer. Correcto. Muy bien. ¿Cómo se detecta? Se detecta mediante pruebas físicas y sobre todo una resonancia magnética. Lo más importante en el diagnóstico efectivo de lo que sería una hernia discal es por resonancia magnética. La resonancia magnética permite averiguar y ver el grado, la posición, la magnitud, ¿no?, del problema de la hernia discal. Luego pues una electromiografía que consiste en determinar si existen o no nervios afectados por la presión de la hernia discal. Me imagino que los telespectadores estarán comprendiéndolo todo, queda claro, pero dirán, ¿y el tratamiento? ¿Cómo se puede tratar? Bien, yo creo que el tratamiento sería lo más importante en este tipo de procesos o de problemas. El tratamiento debería ser preventivo, pero bueno, ¿quién previene, no? Es decir, pues si a ti no te duele la espalda, pues ¿para qué vas a ir al osteópata, no? Bueno, pues debería de ser así porque de esto no se muere nadie, pero se padece un montón y toda la gente que nos esté escuchando y haya padecido o padezca este tipo de problemas estará pensando, pues sí, la verdad es que te rompe la vida, te rompe la relación familiar, la relación social, te rompe muchas cosas, ¿no?, cuando una persona padece este tipo de problemas. Entonces lo más importante es prevenir. Pero bueno, dentro de este aspecto, si aún así no se previene, yo diría a todo el mundo que nos esté escuchando que cuando hay una lumbalgia, cuando se siente el primer síntoma de lumbalgia, es muy importante llevar a cabo un tratamiento osteopático, es decir, que es el que va a determinar este tipo de alteraciones, que son las que inicialmente van a provocar todo el problema. Problema que al final y en definitiva va a ser una hernia discal, que no se escapa a nadie. No se escapa a nadie. Cuando hay un problema de estas características, pasa un mes, pasa medio año, pasa un año, pasan 3 años, al final se produce la hernia discal. Entonces, lo más importante es determinar diagnósticamente si existe o no patología de carácter mecánico, y eso solamente lo puede hacer un osteópata. Entonces, en definitiva, esta sería la particularidad que hay que tener en cuenta de tratar el problema antes de que venga la alteración. Pero, aún así, habiendo una hernia discal, no quiere decir que la hernia discal sea directamente una cuestión de intervención quirúrgica. Una hernia discal, si eliminamos la lesión que ha provocado que esta hernia discal se genere, evidentemente vamos a encontrar una mejoría en ese contexto mecánico que va a permitir que la hernia discal en algunas de las ocasiones incluso hasta desaparezca. Entonces, es muy importante que no se piense que una hernia discal quiere decir intervención quirúrgica, que no es así. Pero bueno, existen otros pacientes dentro del contexto de hernia discal que realmente necesitan de una intervención quirúrgica y que realmente es importante que se operen, pero hay muchos otros que no. Vamos a quedarnos con unas imágenes que vamos a resumir todo lo que Ismael nos ha contado, pero antes recordarles que pueden llamar a los teléfonos de Meca Televisión, 291 11 17, o al de Radio Ontinyent, 291, al 96 antes, por supuesto, 962916167, por si desean alguna aclaración, o bien sobre el tema que hemos tratado hoy, o cualquier otro tema que deseen que Ismael trate aquí en nuestro programa. Ahora vamos ya con esas imágenes.
Estudios demuestran que entre el 30 y el 50% de las personas sanas tiene una o varias hernias discales que no les causan ningún problema. El riesgo de infección o hemorragia durante una primera operación de disco intervertebral es menor del 1%. Ese riesgo aumenta mucho en pacientes de más edad o en segundas operaciones discales. Entre los pacientes con hernia discal sin signos evidentes de compresión del nervio, menos del 40% de los que se operan obtienen resultados satisfactorios. Los estudios científicos realizados demuestran que cuanto más rigurosamente se seleccionan los pacientes a los que se operan, mejores resultados obtiene la cirugía. Solo es necesario operar aproximadamente al 5% de las hernias que duelen. En la hernia discal o protusión o fisura discal son tres tipos de, digamos, de patología que puede tener un disco intervertebral y que cada una de ellas conlleva a una serie de sintomatologías. La fisura es una, digamos, una grieta que se produce en el disco, no llega a provocar ningún tipo de saliente en lo que es el núcleo pulposo, que sería el líquido que hay dentro de la médula espinal. La protuberancia sería el aplastamiento del disco provocado por una hiperpresión de estos segmentos, generando una protusión propiamente dicha, de lo que la palabra como tal cual lo dice, protusión discal, una presión anómala sobre el disco, provocando una presión sobre alguna raíz nerviosa o provocando alguna, digamos, por esa misma presión generando una disminución del agujero de conjunción por donde sale el nervio, generando una serie de problemas a través de ese nervio. Y luego la hernia discal es la que ya, digamos, ha provocado una grieta de este disco del que hablamos, disco compuesto por unas fibras entrelazadas muy fuertes, muy flexibles, y que este líquido de la parte central de lo que es el disco, llamado núcleo pulposo, sale a través de esta grieta, provocando una presión sobre los ligamentos que cubren la parte, en este caso, parte posterior del disco intervertebral, y generando una presión sobre el canal medular o sobre las raíces nerviosas, motoras o sensitivas que van a provocar la interferencia de carácter neurológico y el dolor. ¿Cómo se produce una hernia discal? Bien, para que ocurra este tipo de problemática, digamos que cada segmento, cada parte de la columna vertebral tiene unos discos de un espesor considerable. Cuanto más inferior es la vértebra, es decir, zonas lumbares, más grueso, de más diámetro es este disco. Nuestra madre naturaleza lo ha hecho porque estamos en bipedestación, ofrecemos una presión mucho mayor conforme vamos bajando en la columna, por lo tanto los discos intervertebrales de la zona lumbar son mucho más grandes que los de la zona cervical. Por ejemplo, el E5, S1, que es el disco intervertebral más inferior, el que más abajo tenemos, ese tendría unos 9 milímetros de espesor. Cada persona es distinta, puede oscilar entre 9, 10, 11, 12 o 8, 7 milímetros que podría tener este disco, ¿no? Bien, pues este disco, cuando se genera una hiperpresión, porque el tema del por qué se produce porque existen hiperpresiones provocadas por, en este caso, las lesiones mecánicas. Lesiones mecánicas son todas aquellas por las cuales nuestro organismo no tiene su biomecánica correcta, es decir, sale de su biomecánica, de su función natural. Cuando esta función natural se altera, se produce una lesión de carácter mecánico. Bien, pues cuando esta vértebra tiene una función biomecánica alterada, se produce una lesión de carácter mecánico o osteopático, y esto va a provocar una hiperpresión en la zona del disco. Esta hiperpresión se va a producir de una forma inadecuada, es
Es decir, si por ejemplo una vértebra tiene que funcionar, digamos, a una